Viernes 20 de junio, un día muy especial. Celebramos la cultura de todos nuestros pueblos originarios. Mandamos un abrazo a todas esas culturas maravillosas de nuestro país. Y en nuestro programa tenemos a Kenita Larraín con el Dr. File para hablar de los símbolos sagrados de Egipto, cómo tienen vigencia en el día de hoy. Y Blanche nos va a hablar de los vikingos, de sus ritos. Así que tenemos un programa imperdible. No se mueva, que ya estamos aquí ahora con ustedes. Los jeroglíficos egipcios no eran solo decoraciones, eran una forma avanzada de comunicación utilizada para transmitir ideas complejas, contar historias y compartir sabiduría. Durante siglos, estos símbolos permanecieron indescifrables hasta el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799, que permitió a los estudiosos descifrar el sistema. Los jeroglíficos combinaban logogramas, fonogramas y determinativos, permitiendo a los egipcios narrar mitos de creación, batallas y los secretos de la vida después de la muerte. Por ejemplo, el escarabajo simbolizaba el renacimiento, reflejando la conexión de los egipcios con la naturaleza y el cosmos. Los jeroglíficos egipcios no eran solo decoraciones, eran una forma avanzada de comunicación utilizada para transmitir ideas complejas, contar historias y compartir sabiduría. Durante siglos, estos símbolos permanecieron indescifrables hasta el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799, que permitió a los estudiosos descifrar el sistema. Los jeroglíficos combinaban logogramas, fonogramas y determinativos, permitiendo a los egipcios narrar mitos de creación, batallas y los secretos de la vida después de la muerte. Por ejemplo, el escarabajo simbolizaba el renacimiento, reflejando la conexión de los egipcios con la naturaleza y el cosmos. Ya estamos en el mundo extraordinario de Pedro Engel junto a Cristian, que nos va a hablar sobre los símbolos antiguos de Egipto. Mucha sabiduría, muchos misterios que contiene el Dr. File con todos sus archivos secretos, nos va a revelar por qué esos símbolos hoy día todavía están vigentes. Así que estén preparados para conocer esos misterios también junto con Kenita Larraín. Un gusto estar contigo, Pedro, con Kenita, exploradora de Egipto, y con todos los amigos que están allá en cualquier rincón del mundo, sí, y al otro lado de la orilla. Están de safari hoy porque se van. Nosotros no nos podemos ir porque nos tenemos que ir en el programa, pero en el corazón vamos a ir con ellos. Los poderosos símbolos de Egipto, Pedro, Kenita, amigos que están allá al otro lado. Uno tiene que decirlos, Egipto está pletórico de símbolos. La pirámide, la cruz de Ankh, el ojo de Horus, muchísimos símbolos que simbolizan y representan lo primero, Pedro. Es un santuario espejo del mundo espiritual, del mundo metafísico. Eso es lo que uno tiene que entender para entrar de lleno en la interpretación de los símbolos. Que los símbolos egipcios que vemos acá y otros tantos constituyen un santuario espejo de un mundo metafísico. Un lenguaje espiritual, ¿no es cierto? Un lenguaje que permite para los egipcios, y válido hasta el día de hoy,
reflejar un mundo que no vemos a simple vista, que es el mundo que está más allá, que es el mundo de las almas, que es el mundo espiritual. El mundo extraordinario. El mundo extraordinario, efectivamente. Eso es lo primero. Ahora, dentro de este santuario espejo hay muchos símbolos. ¿Con cuál te gustaría comenzar, Pedro, para conocerlo? Bueno, uno de los símbolos maravillosos es el escarabajo. El escarabajo, fundamental, porque recordemos que hay muchas simbologías. Hay un dicho popular que lo dice la gente de broma, pero es verdad, la inmortalidad del cangrejo, porque el escarabajo representa la inmortalidad. Representa Templo de Karnak. Efectivamente, y también quizá uno de los símbolos más, o sea, uno de los significados más importantes del escarabajo es que representa el corazón de la persona humana, el corazón, la esencia, el alma humana. De hecho, cuando se hacía la momificación, se sacaban los órganos, pero se dejaba adentro de la momia, se dejaba un escarabajo que, por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Se dejaba un escarabajo representando el corazón de la persona, es decir, toda su alma también. ¿Y por qué es importante? Porque según la tradición del libro de los muertos, claro, después de que comienza el proceso de momificación y comienza de alguna forma la otra vida, el alma tiene que pasar muchísimas pruebas, ¿ya? Bueno, el alma está representada por el escarabajo de la persona. Inmortalidad. La inmortalidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Que la última instancia de esto, dentro del juicio final, es precisamente el juicio ante el tribunal kármico. Claro, de Horus, etc. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque al final, la última prueba del alma para pasar al jardín de los juncos, que es el paraíso, es En pesar la balanza. la balanza. Y ahí se pone el corazón en forma de escarabajo de la persona, que representa toda la persona, y la hoja de la Maat, la pluma de la Maat. Qué Qué lindo. Por lo tanto, en ese juicio, O sea, claro, tenemos que morir con el corazón livianito, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, puros de alma. y tiene que pesar exactamente lo mismo que la pluma de la Maat. La Maat es lo La supremo, diosa. la energía suprema también. Entonces, si pesa un poco más, se desbalanza. Si pesa un poco menos, se desbalanza. Por lo tanto, tiene que pasar el escarabajo, simbolizando el alma humana, el corazón de las personas, igual que esta energía suprema. Y si pesan igual, el alma puede pasar al jardín de los juncos, que es el paraíso. A la estrella de Orión, Puede ser, Pedro, puede ser, puede ser. ¿Y el Querida. escarabajo significaba entonces este renacer? Cuando se enterraba en el barro, Claro todo lo que que sí, simbolizaban sus huevos y todo eso. efectivamente. Pero ¿Por qué el corazón? el corazón, porque para los egipcios el corazón, es decir, el escarabajo simbólicamente representado, es lo que te constituye tu unidad fundamental, es decir, donde se concentra sobre todo el alma humana. Otra cosa es la glándula pineal, que eso tiene que ver con todo lo que es el ojo de Horus, que también es otro punto, pero es otro punto que también vamos a conversar, un simbolismo gigante. Pero el escarabajo representando en el fondo toda tu historia, toda tu vida, que tiene que ser pesada junto a la pluma de la Maat. qué lindo, que el Muy Como la corazón pese conciencia. Sí, lo pues. de una pluma, lindo. maravilloso, para que no nos muramos con todos esos odios, rencores, resentimientos, livianitos como una pluma. ¿Y qué sucede, Pedro? Que si la pluma pesa más o menos, o sea, si que el escarabajo pesa más o menos en el tribunal de Horus, bueno, el alma muere. El alma es devorada por un monstruo que se llama Amit. 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 Entonces, ojo, porque detrás de toda esta civilización está el hecho de que también las almas pueden morir, no son eternas. Y no son eternas si se desvían del equilibrio que significa la Maat. La Entonces, diosa ojo, Maat.
porque para muchas civilizaciones se dice, no, que eso, el alma es eterna. Pues para los egipcios, no. El alma puede morir también, así que hay que portarse lo más equilibrado para ser feliz. Muy bien. Doc, tengo otra pregunta. ¿Puedo hacerla? Sí. ¿De dónde reciben los egipcios esta información, estos símbolos? ¿Cómo canalizan los jeroglíficos y todo eso? Kenita, los egipcios, cuando tú te vas dando cuenta de que estamos hablando de una civilización de miles de años, Ajá. gobernada en una protohistoria por dioses, semidioses, uno puede decir que, bueno, es muy posible y probable que toda esta información precisamente venga de un mundo que no es solo este mundo físico. Eso es, los egipcios en todo, en las pirámides, incluso en esta que es la llave de Ankh, Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que tienes en la mano? buscan simbolizar el equilibrio. Este que tenemos acá, ahí está, es la llave de Ankh, la llave de la inmortalidad. La Kenita también tiene una, ciertamente. Acá la estamos viendo. Esto tiene también muchos simbolismos, muchos significados, pero partiendo por el equilibrio, que es un poquito lo que siempre trata de mostrar Egipto. Está por un lado el equilibrio entre el hombre y la mujer. Abajo, y esta especie de cruz que se forma, vendría a significar la esencia masculina, ¿ok? Y el huevo adentro, el útero, la esencia femenina. Pero fundamentalmente, si bien es cierto, muestra este equilibrio, lo que sobre todo simboliza esto es, en términos muy concretos, el órgano fundamental que define lo que es una mujer biológica. Porque precisamente esta especie de elipse o huevo que vemos aquí en la pantalla arriba es el útero de la mujer, que es el único órgano que la define físicamente a la mujer. Y eso es bueno porque hoy día, como hay tantos géneros distintos, bueno, da lo mismo, pero lo que define biológicamente a la mujer, Pedro, es el útero donde se deposita el huevo, ¿ya? Y esto es muy relevante, muy relevante. Esto es similar a, más o menos al Santo Grial, que también es un contenedor de lo femenino. Por supuesto que sí. Y también simbolizando todo lo que es la generación y la regeneración, el útero de alguna forma, la vida en el universo, la vida en la Tierra, depende específicamente de la formación y del origen dentro del útero de la mujer. La creación. Simbolizado también por esta forma que es una elipse. Una elipse, es decir, la única figura geométrica asimétrica. El huevo cósmico. La ciencia también simboliza la ciencia de la unidad, que es, acá la tenemos siempre, la bola mágica en forma de huevo del mundo, que es depositado dentro del útero, porque recordemos que todos nosotros surgimos de huevos fecundados, donde la esencia femenina y masculina se unen y se depositan en el útero. Fíjate tú que toda la vida, todos los animales de la Tierra, con alguna bacteria que hay una excepción, pero todos surgen de huevos fecundados dentro del vientre materno o fuera del vientre materno, como lo ponen las gallinas, por ejemplo. En el útero de la madre tierra. Por supuesto que sí. Entonces, estamos conociendo con esto el símbolo de la biunidad divina gobernante del universo. El principio de identidad más antiguo y más importante de todos los que existen. El equilibrio, la síntesis, la esencia femenina y masculina unidas en un huevo. Es decir, lo que es el equilibrio, que es el único camino para ser feliz. Al mismo tiempo, símbolo de inmortalidad. ¿Por qué? Especialmente porque permite la regeneración. En el útero de la mujer se permite que la vida vuelva a nacer una vez y otra vez. Sin el útero de la mujer no existimos al fin y al cabo. Y también, cuando una mujer tiene a una mujer en su vientre, ahí se da el ciclo sempiterno de la regeneración eterna,
porque es un útero dentro de un útero, el útero de la hija dentro del útero de la madre, simbolizando precisamente, Kenita, todo lo que es este ciclo inmortal de la vida, símbolo maravilloso, símbolo que ciertamente está vinculado siempre a los dioses. Los dioses y los faraones, que son los vicarios de los dioses, son los que tienen este símbolo en la mano, simbolizando que en el fondo se puede lograr la eternidad, la inmortalidad, el equilibrio y también el equilibrio, la inmortalidad graficado en este símbolo, pero también en la pirámide y en otros símbolos. Así que es una de las cosas. Y ciertamente, Pedro, antes que, claro, está aquí la vida, por ejemplo. Este lado significa la vida. Y este otro lado van a decir la muerte. Mira, puede ser y no, pero en el fondo es, por un lado, la vida, y por otro lado, la vida después de la vida. ¿Okay? Es como la vida que tenemos acá y la vida espiritual, la vida material. Entonces no es tanto la vida y la muerte, así como algo muy oscuro, sino que la vida y la vida que se puede dar después. La promesa de la inmortalidad. La vida en otro plano. Y hablando de creación, ¿hay otro símbolo que tiene que ver con justamente los rayos del sol? Por supuesto. Que estábamos conversando. Piensa tú que todo lo que es la trinidad cósmica por excelencia de Egipto, que es el sol, Atum, Ra y Kefri, la trinidad. Y eso es clave porque después esta trinidad solar adquiere otros nombres dependiendo de cada ciudad. Está Horus, Isis y Anubis, ¿ya? Pero en el fondo, el sol en el amanecer, el sol en el cenit, el sol en el atardecer. Pues bien, el sol es un dios astral, es un dios. Así se considera. Piensa tú que nosotros nos vamos a morir y el sol va a seguir. La humanidad entera, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la vida sobre la tierra depende del sol. Por lo tanto, esta imagen es muy hermosa porque precisamente te refleja que, o te simboliza que del sol, te das cuenta, surgen como una especie de rayos que terminan como una especie de mano o en algo así. ¿Qué significan esto? Que está presente en mucha iconografía y en simbolismo. Pues bien, significa que cada rayo del sol, ¿ya?, es información que llega a la Tierra y que va a formar todo lo que es la vida. En el fondo, amigos y amigas, para esta simbología, toda la vida en la Tierra, los humanos, los animales, las plantas, depende del sol. Dependen del sol y somos condensaciones de energía solar acumulada durante miles de millones de años. Es decir, todo lo que tenemos, nuestra forma, recordemos que el sol transporta energía, la luz transporta energía e información. Bueno, durante miles de millones de años, la información provenida del dios astral, que es Atón, proviene, llega a la Tierra y va a ir formando las matrices de vida que constituimos todos nosotros con la información solar. Por lo tanto, por eso cuando uno habla del monoteísmo o habla de estos dioses superiores, recordemos que siempre el Dios Padre, el Dios más poderoso de todo, el sol. Entonces, esos rayos simbolizan eso, que son rayos que terminan en una especie de flor de loto. Y la flor de loto es de donde surgimos nosotros, la vida. Entonces, muy importante la energía solar para la constitución de toda nuestra existencia, de todas nuestras civilizaciones, de toda nuestra historia. Y el ojo de Horus que nos mencionaste, ¿puedes hablar sobre ese símbolo tan bonito que muchas veces lo vemos dibujado en la mitología egipcia y hay gente que también lo usa? En el tarot también aparece. Por supuesto, Pedro. Mira, el ojo de Horus, lo primero que uno tiene que decir es recordar un poquitito, muy brevemente, la historia de Egipto. Porque cuando llegan los egipcios, los protoegipcios, los primeros inmigraciones de los pueblos indoeuropeos que llegan
al río Nilo. Ahí estamos en pantalla con el ojo de Horus. Efectivamente, pues bien, seguían al halcón. Y el halcón es precisamente el que va guiando a toda esta tribu inicial para que se asienten hace miles de años en la región del Nilo. El ojo de Horus, el ojo del halcón que mira desde arriba y que le permitió en el fondo constituir a Egipto. Es decir, primero el halcón y después llegaron los humanos a habitar esa región del río Nilo, fantástica para todo lo que es África. Pues bien, esto tiene mucha simbología, querido Pedro. Recordemos que incluso las sociedades secretas ocupan este ojo arriba de las pirámides para reflejar al gran hermano, al ojo que todo lo ve, al que no se le escapa absolutamente nada. Después te recojo la pipa. Pues bien, este ojo representa, y aquí está el punto, recordemos que del sol, ¿ya? El sol se emite información y rayos que llegan a la Tierra y, por ejemplo, se van a condensar y va a crear al ser humano o nos va a formar. Pues bien, el sol, la información que envía, es una información que busca, bajo esta interpretación de la simbología del ojo de Horus, reflejarse a sí mismo. Es decir, el ojo de Horus es una copia en la Tierra del sol. Pero al mismo tiempo, ese ojo de Horus es lo que el sol que está dentro de cada persona y que es un órgano y una glándula que se llama la glándula pineal. Es decir, la glándula pineal que está justo en el centro del cerebro humano y que forma parte de un órgano clave para la visión. Ese es el reflejo del sol dentro de la Tierra. ¿Y por qué esto es importante? Porque de alguna forma, a partir de esta información, el sol, la energía solar, crea al ser humano para que el sol se vea a sí mismo. Y como puente también de esta glándula pineal, de este sol interno que tenemos, como puente también para el mundo y contacto con el mundo espiritual. Entonces, vendría a ser, en palabras bastante sencillas, muy conocidas y populares, el ojo de Horus viene a representar lo que es el tercer ojo, ¿ya? El ojo que tenemos aquí adentro y que nos permite ver cosas que trascienden netamente lo material, Pedro, ¿ya? Entonces, y todo esto proveniente de la información de los rayos solares que tenemos nosotros. Somos condensaciones de energía solar y el sol interno es esta glándula pineal que nos permite este contacto, pero al mismo tiempo una visión donde el sol mismo se ve a sí mismo. Es algo clave para todo lo que es el desarrollo espiritual también, porque hoy último en este mundo, sobre todo del siglo XX y unos siglos antes, muy materialista, se ha disecado esta glándula pineal, se ha calcificado. Sí. Pues bien, para los egipcios es algo clave porque es en el fondo esa glándula, ese punto que refleja la potencialidad divina que tenemos nosotros adentro y que nos permite el contacto. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que calcifican a la glándula pineal y que al calcificarse impide que la persona tenga una noción de un mundo espiritual y piensa que todo lo que existe en realidad es materia. Así que el ojo de Horus, con un simbolismo gigantesco, la visión profunda, la intuición profunda muchas veces y la capacidad de algunas personas que lo tienen activado de poder ver más allá de lo visible, es decir, el paso al mundo invisible. Y eso es siempre los egipcios en su simbología buscan, como les decía, reflejar este santuario espiritual. Es decir, está el sol y esta simbología que buscan de una u otra forma reflejar al sol y así sucesivamente hacia mundos
y estratos superiores. Qué maravilloso escuchar lo de la pineal que nos conecta finalmente con el universo. Y qué interesante lo que tú decías, que cuando se va calcificando vamos perdiendo esa conexión y que efectivamente una de las cosas que más la calcifican y la bloquean es, por ejemplo, el flúor. Así que hay que tener cuidado con eso. Qué poderosos estos símbolos y cómo se relacionan entre sí, cómo los egipcios lo usaban a su favor. ¿Hacían prácticas, meditaciones? ¿Cómo usaban este simbolismo? Todos estos símbolos que hemos visto son, en el fondo, grandes talismanes de energía. Ajá. Y recuerda hay una cosa, claro, está el faraón, que es el vicario de los dioses en la tierra, simbolizando al amor, ciertamente, ¿ya? Pero abajo, en la jerarquía de la civilización, estaba la casta de sacerdotes durante miles de años. Entonces, son los sacerdotes, sobre todo, los que les van atribuyendo a estos símbolos que hemos visto, estas talismanes de ayuda, al fin y al cabo. Porque si hay algo que estaban convencidos los egipcios, de que este mundo no es solo toda la realidad. Entonces, para, por ejemplo, que a uno le vaya bien en el mundo del más allá, bueno, llave de la inmortalidad, ¿te das cuenta? Si llevas la llave de la inmortalidad, puedes tener un mejor caminar hacia el paraíso, que es el jardín de los juncos. Estamos junto al Dr. Pai revisando la simbología de la antigua civilización de Egipto. Yo creo que les ha llegado a todos muy profundo estos símbolos que todavía están vivos en el corazón del ser humano, ya que la historia en el fondo es un resumen de los antiguos sabios, es una herencia que hemos recibido y que todos tenemos que activar. Hay otro animal que también es muy importante en la cultura egipcia, que es el gato. ¿Qué nos puedes decir del gato que está siempre dibujado en los jeroglifos y está a veces como custodiando las tumbas? Ese gato negro, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza para ti? Antes de sí. ¿Qué es para ti el gato, querido Pedro? Yo siento que ese gato a mí me habla de los misterios, como un guardián ante los misterios, como diciendo, detente, primero tienes que estar listo para poder pasar el umbral sagrado. Bueno, mucho de lo que tú dijiste tiene que ver con la simbología egipcia. Uno tiene que recordar también para todos los grandes lectores del tarot. Y hay una diosa gata. Sekhmet. Y Bastet. Sí, Bastet. Aquí la tenemos viendo. El Bastet. Pues bien, gran parte de la simbología, primero estamos hablando de los dioses zoomórficos, dioses que mezclan al ser humano con un animal, con una potencia, en este caso felina, que tiene que ver, entre muchas cosas, con la seducción. Uno de los animales más seductores precisamente son los felinos. Sí. Son fieros ciertamente, pero muy seductores. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate tú que en el antiguo Egipto las mujeres se pintaban, las mujeres se depilaban, es decir, se preocupaban mucho de su estética, de su sensualidad. Uno de esos aspectos tiene que ver con esta Bastet. Ya nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero usted no se vaya, porque aquí nosotros tres seguimos enviando amor, luz y energía que llega directo a su hogar. Ya volvemos. El dios supremo de la mitología nórdica, es un ser de contradicciones y misterio. Conocido como el Padre de Todos, gobierna sobre Asgard y es reverenciado por su sabiduría, guerra y muerte. Sacrificó su ojo en el pozo de Mimir para obtener conocimientos cósmicos, mostrando su inquebrantable búsqueda de sabiduría. Los guerreros caídos en batalla aspiraban a unirse a él en el Valhalla, su majestuoso salón.
Intrigante, guerrero y sabio, Odín personifica la complejidad del poder y la búsqueda del conocimiento. Bueno, ya estamos de vuelta y quiero mandar un saludo muy especial ya viendo esta mitología vikinga a mi ahijado el Runo, Eduardo Labra, que cumpla muchos años y una persona maravillosa que se ha dedicado toda la vida a las runas. Blanche, cuéntanos, haznos un resumen primero antes de hablar de Odín. ¿Quiénes fueron los dioses vikingos o los vikingos? ¿De qué parte del mundo era? ¿Cómo llegaron a la vida? A ver, los vikingos se centran mayoritariamente en lo que hoy día es Suecia, ya Noruega y Dinamarca. Al principio es un pueblo muy pequeño y empieza su extensión. Ahora, ¿por qué se caracterizan los vikingos? Por ser tremendamente fuertes, mujeres y hombres, guerreros. Ahí no existió el machismo. Este pueblo empieza a desarrollar dos grandes herencias a la humanidad. Primero, la calidad de las armas, pero sobre todo la navegación. Fue el primer pueblo que logró doblar la madera de tal forma que sus barcos estaban completamente cubiertos. Cuando uno ve en el museo los barcos vikingos, uno ve cómo, si bien los egipcios habían hecho algo así, pero los vikingos logran hacerlo completamente, lo curvan. Y tienen otro gran descubrimiento los vikingos. ¿Cuál? Colocan un pocillo con agua y colocaban un metal con punta. Por lo tanto, son los padres de la brújula. Que se supone que ya había venido de otros pueblos, pero se han encontrado con los vikingos. Hombres que luchaban para hacer la extensión de la tierra, conquistadores. Ellos nacieron para conquistar. Tremendamente unidos, pero tenían un gran problema: la ambición. La ambición de tierras, la ambición de conquistas, la ambición de poder, y sobre todo los vikingos subyugaban a todos los pueblos. Empiezan a caminar a través de Europa. Realmente eso de caminar, estoy colocando muy suave a los vikingos. Empiezan a caminar, matar, conquistar. Pero los vikingos hacen otra cosa muy interesante. Empiezan a tomar las creencias de los dioses, considerando que todos los demás eran herejes. Entonces, había que matar a los herejes. O sea, los vikingos, que yo tengo una alta simpatía por ellos y una fe en sus runas y en sus señales, eran bien sanguinarios. Los vikingos nacieron para morir. Valhalla. Ir al Valhalla. ¿Por qué? Porque en el Valhalla estaban los guerreros, pero estaban las valquirias, mujeres hermosas, desnudas, que iban a venir a buscarlos. Y también ellos soñaban con estar junto a Odín. Odín. ¿Ah? ¿Quién es Odín? Odín, el dios mayor de los vikingos. En las runas es la runa blanca. La runa blanca, el misterio. Odín tiene una historia también un poco sanguinaria. Él es llamado a la magia. Hay varios dioses de magia, pero Odín le dice: en momento, a través tuyo, los hombres verán el futuro. Va a un pozo. Ahí tenemos a Odín en y pantalla. Se saca el ojo. Él se colgó del árbol Yggdrasil, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahí le piden un ojo para que pueda revelar al mundo el alfabeto de las runas. Y el conocimiento del futuro. Entonces, mirad lo que hacían los vikingos. Nacía una bruja, ¿ya? Porque ellos tenían la palabra bruja. Y a la bruja le sacaban un ojo en representación de Odín.
Y ella, cuando iba a alguien, colocaba su ojo en las manos. Y con ese ojo veía. Y con ese ojo ella veía el futuro de los guerreros. Cómo le iba a ir. Un oráculo humano. Exactamente. Y cómo le iba a ir en la guerra. Cómo le iba a ir en sus cosechas. Entonces, el guerrero, si le va bien, le va a colocar una moneda. Si le va mal, ya si ella le dice que le va a ir mal, el guerrero le ofrecerá su espada. Por lo tanto, ellos solamente iban a la guerra por orden de Odín. Ya esta bruja que tenían le decía, tú vas, tú vas, tú vas. El orden jerárquico es tan interesante que está el rey y la bruja. Ese era el poder. Cuéntame, Blanche, y hoy día, para nosotros, para la gente que está en la casa, ¿cómo podemos conectarnos con estos dioses sin tenerles miedo por lo sanguinario que eran, para hacer los rituales maravillosos que nos dejó el conocimiento de las runas y de la magia vikinga que es tan poderosa? Bueno, nosotros tenemos el ojo no solamente en los vikingos, lo tenemos también en los egipcios. Pero en los vikingos. Exactamente, pero ¿por qué? Miren, ellos hacían un ritual muy interesante, ¿ya? Ellos colocaban, bueno, en ese momento ojos de verdad, de animales, pero las personas pueden dibujar los ojos, colocan un ojo, ¿ya? Sobre, por ejemplo, una mesa, que eso era lo hacían los vikingos, y empiezan a mirar este ojo, lo miran, sienten la fuerza de ojo, y al sentir la fuerza de los ojos, se dice que entra Odín dentro de uno y le da la percepción del futuro. A diferencia de otras culturas, hay que mirar un ojo. Que hoy día es fácil sacarlo, incluso se puede mirar en 3D, ¿ya? Entonces los vikingos miraban un ojo y ellos sentían que Odín bajaba a ellos y les daba el conocimiento sobre lo que debían hacer en el futuro. Bueno, yo siempre invoco a Odín en mis rituales para la sabiduría, para poder ver, para poder ser mejor persona. Así que, bueno, estamos revisando los dioses y los rituales y los poderes y las profecías vikingas. ¿Y cuál es el parentesco de Odín con Thor? Bueno, Odín es el padre de todos los dioses. Ahora, ¿qué ocurre? Que se hizo Marvel, digamos, entonces Marvel distorsionó un poco las cosas. Pero Odín tenía un tiqui-tiqui con el papá. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que Odín era más fuerte físicamente. Thor. Thor, hijo de Odín. Era más fuerte físicamente. Y Thor llevaba un martillo. El martillo de Thor. Exactamente. Que levantaba, y escúchame, se levanta y se mira. Él miraba al cielo y pedía que cayera la energía al cielo. Por supuesto que a él le caía el rayo, ¿ya? A él le caía el rayo. Pero ¿qué era realmente el martillo? Cuando él golpeaba el martillo, significaba que iba a cambiar todo lo malo que estaba sucediéndole a los guerreros. Durante muchos años, la gente practicó lo siguiente. Esto es bien interesante. Y hasta el día de hoy hay ciertas prácticas sobre esto. Miren, la gente se conseguía un hacha, un martillo para ese tiempo, o algo de metal, y miraba al cielo, sobre todo cuando está nublado, ¿ya? Se mira al cielo, se golpea después en el suelo para que las situaciones malas se vayan. Eso la gente lo aprendió a hacer en las casas. ¿Por qué? Porque Thor lo hacía en el Valhalla, ¿ya? Que era su casa. Entonces, ahí él miraba siempre al otro cielo.
Recordemos que los vikingos tenían como 9 cielos, así Sí, que... pues. Blanche, ¿y tú recomiendas, por ejemplo, si estamos pasando un ciclo malo, difícil, nos están pasando cosas, hacer este rito, tomar un martillo, mirar hacia el cielo, invocar a Thor y golpear para que las cosas se cambien milagrosamente? Pero tú no te imaginas dónde lo hacen. En mi Lo casa. hacen en China. Y en mi casa también. También Sí. en China, los chinos tomaron este conocimiento. Ahora, ellos lo hacen con, bueno, es que en China los palitos para comer son de metal. Entonces ellos toman los palitos de comer, que son de metal, miran al cielo, ¿ya? Y golpean. De hecho, yo les voy a decir que en Chile, que vinieron parte de los dioses de terracota, los soldados terracota, ellos tenían los palitos puestos acá. Entonces cuando les iba mal, los levantaban y los golpeaban al suelo. Yo recomiendo, ¿sabes qué? Yo creo que el conocimiento, uno no se puede burlar del conocimiento. No hay quien se está burlando. No, pero hay gente que dice, ¡ay, qué superchería, qué eso! No, ellos eran tremendamente sabios con la naturaleza. Y hay que tomar en cuenta que los vikingos llegaron a este occidente mucho antes que los españoles, así que yo por lo menos amo la magia vikinga y la encuentro súper efectiva. Me encantan los dioses vikingos y sus símbolos, sobre todo el alfabeto de las runas, es de gran conocimiento y sabiduría. Hay otro dios que tenía unas ciertas diferencias con Thor, que es el dios Loki. Cuéntanos un poquito de Loki, que tenían sus peleitas con Thor, ¿no es cierto? Oye, Loki sí que representa al hombre. Mire, Loki era un dios. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Que tenía cambios de carácter. Él era bueno, buenísimo, era malo, malísimo, tenía la inteligencia de la bondad y la inteligencia de la maldad. Era como somos los seres humanos, cambiantes, ¿ya? Por lo tanto, él también no tenía el físico de Thor, no tenía el físico de Odín, tenía poder. pero tenía la mentira, el engaño. Es como Mercurio. Es como Mercurio, exactamente. Era, o como el dios Pan también. Loki era inteligente. Entonces, si había un guerrero, dicen las leyendas, que se sentía débil, Loki iba y le decía, ríndeme culto y yo te voy a hacer fuerte. Si un guerrero, atención, no podía tener hijos, Loki se le acercaba en sueño y le decía, ríndeme culto y yo te haré fértil. Qué lindo Loki. Pero Loki a veces mentía. Bueno, pero las mentiras de los dioses son también importantes. ¿Pero qué? Tenemos muchos dioses de mentiras. Mira lo que significa. Es tan profundo Loki que si yo te digo, sueña conmigo y vas a tener hijos, ¿qué le da al hombre? La fe. Loki, en sus mentiras, le da al hombre, le entrega al hombre la fe. ¿Ya? ¿Por qué tenía el problema con Thor? Porque Thor era un dios de choque. Él era un dios confrontacional. Muy confrontacional. Loki era un dios que se adaptaba a las situaciones. Lo que hacemos los hombres. Loki era el más humano de los dioses. No era ni bueno ni malo, sino un generador de cambios. Generador de cambios. Exactamente. Pero Dios, Loki le miente también a Thor, ¿eh? Y le dijo, vas a vivir por siempre, Thor. Y no va a ser así en la mitología. Entonces, Loki es lo que a veces nosotros necesitamos escuchar cuando la gente dice, ¡oh, que te ves hermoso, Pedro! Y ese día andas con tu peor pinta, pero te sientes súper hermoso.
Oye, también en los vikingos existían diosas muy poderosas. Tremendo. Por ejemplo, Freya. Freya. Freya, una diosa que a mí me fascina y también en los rituales la invoco porque da una fuerza potente en el lado femenino. Ahora recordemos que las mujeres eran adiestradas en la guerra como los hombres. Los vikingos no tenían ninguna distinción entre hombres y mujeres. Freya es una diosa que le requiere y que requiere que la mujer sea guerrera. Tú sabes que los vikingos no tendían a matarse entre ellos, salvo cuando eran débiles. Si un hombre o una mujer eran cobardes o no querían ir a la guerra, iban a matar en nombre de Freya. Freya no perdonaba la debilidad. Por eso es lo que los vikingos tenían muchas parejas. Porque si una pareja moría, la siguiente vendría, ¿ya? Y las mujeres tenían que ser muy fuertes. Las mujeres tenían días para llorar por los maridos, ¿eh? No podían ir llorando. Por ejemplo, hoy día, cuando la gente queda viuda, puede ser viuda la pena por años. Ellos no tenían ese derecho. Por lo tanto, frente al frío, si uno piensa en los vikingos tienen algo que nosotros muchas veces hemos perdido. La guerra, el pararse, imperdonable no hacerlo, imperdonable, ¿ya? El luchar, si no tenían para comer, tenían que caminar para tener comida. Si no tenían para luchar, sus dioses les iban a dar la fuerza para pararse de nuevo. ¿Qué significan los dioses para los vikingos? Todo. La fuerza, la prosperidad. Es un ejemplo para que ellos se pararan frente a cuando perdían con otros pueblos. Y Freya era la que guiaba a los guerreros. Guiaba a los guerreros. Con una antorcha iba llevando el camino. Así es, pero Freya también requería que los guerreros no tuvieran ningún tipo de debilidad. Por eso es que los vikingos a sus guerreros preferían matarlos a que el guerrero fuera tomado por otros pueblos. Ellos eran tremendamente sometedores de los niños para prepararlos para la guerra. ¿Ustedes saben eso? Bueno, en mis clases yo siempre menciono a Freya como un nuevo símbolo de poder femenino, de estas nuevas diosas, ¿no es cierto?, que están emergiendo, o antiguas diosas que están emergiendo para mostrar el poder femenino de la divinidad. Cuéntanos un poquito de este símbolo de Freya hoy día que despierta. Yo encuentro que los dioses vikingos hay que invocarlos cuando uno siente miedo, cuando siente debilidad en la vida, y ellos te van a dar esa fuerza, ese coraje. Y Freya va a dar la espiritualidad, va a abrir los caminos. Freya va a trabajar también con los ancestros. Para ellos los ancestros eran tremendamente importantes, diferente a lo que hoy día los vemos. Pero Freya guiaba a las personas no solamente en la guerra, la fuerza del espíritu, la fuerza de todos los que vinieron detrás de nosotros y se resumían en nosotros. Alguna vez la gente piensa que nosotros somos la fuerza de todos los que vinieron antes de nuestros ancestros. Freya significa eso también. Y hablamos del árbol Yggdrasil. Cuéntanos un poquito de ese árbol mágico que le dio a Odín el poder de ver el futuro. A ver, Yggdrasil es un árbol que representa los mundos. Los mundos de la mitología vikinga. Exactamente. El árbol tenía una raíz grande hacia abajo, que era el submundo. Y el inframundo. ¿Sí? Exactamente, submundo o inframundo, que era donde iban
las personas y los guerreros que no habían cumplido bien su papel, ¿ya? ¿Qué es lo que no se perdonaba a los vikingos? La debilidad. Y ahí van. Ahora, ¿cuál es la gracia y la diferencia? Que el que se portaba bien en el submundo o inframundo podía subir a los siguientes mundos. Ellos tenían muchos mundos. Lo que hoy día nosotros, para explicarlo, tenían el paraíso, el purgatorio, el cielo. Tenían mucho más que nosotros, entre paréntesis. Dale un mensaje a la gente final en este programa para estos días, estos 28 días después de la luna nueva. Un mensaje cortito, potente a tu público. Nosotros a veces pasamos tantas penas, tantos dolores, que no solamente enfermamos nuestro cuerpo, enfermamos nuestro espíritu. El hombre está hecho, tal como los dioses vikingos, para pararse. Si tú estás pasando un momento de debilidad, te dejaron en amor, te despidieron en dinero, sale adelante. Bien, con ese mensaje nos vamos. Gracias por abrirnos el mundo extraordinario a su casa. Mañana otro programa imperdible con Álvaro Santi y tendremos más Pedro Engel, el mundo extraordinario en su casa. Muchas gracias. Gracias, Blanche. Gracias a te ustedes. queremos.